Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que se encuentra en nuestras transmisiones. En esta ocasión, desde la página de Facebook de la Academia Mexicana de la Historia y también en el Espacio Cultural San Lázaro, como bien vieron, nuestra difusión en un ciclo más en coordinación con el Espacio Cultural San Lázaro. Pues vamos a dar inicio a nuestra primera sesión del ciclo Francisco Villa. Voy a dejarle los micrófonos a Ismael Carvalho para que nos presente el ciclo, al doctor Javier García Diego también esta tarde. Así que, pues, les dejo los micrófonos. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. Saludo con mucho cariño al profesor Javier García Diego y a mi querido compañero Ángel Limón, que coordina el Seminario de Historia Política y Parlamentarismo del Espacio Cultural San Lázaro, que es la plataforma desde la cual articulamos todo lo que tiene que ver con la discusión de estos temas, historia política y parlamentarismo. Y pues, qué mejor platillo que iniciar el programa de conmemoración que tenemos preparados en el Espacio Cultural San Lázaro bajo el concepto de jornadas villistas. Qué mejor platillo que iniciar con nuestro querido profesor García Diego y la Academia Mexicana de la Historia para darle un arquitrabe rigurosa, histórica a todo lo que vamos a comentar alrededor de Pancho Villa, y valga aquí la ocasión para manifestar nuestra pena por el fallecimiento de don Adolfo Gili, cuya biografía de Felipe Ángeles para mí es una de las biografías más extraordinarias que he leído en mucho tiempo. Es un libro épico, ciertamente, y bueno, pues sirva este acto, si me lo permiten, y aprovechar la ocasión para dedicarle pues estas jornadas villistas al profesor Gili, que se le va a echar mucho de menos. Y bueno, pues me da también mucho gusto el título que el profesor García Diego ha elegido para esta ponencia, esta primera ponencia, que es un ciclo de 6 conferencias, si no me equivoco, que es a lo que nos tienen acostumbrados nuestros queridos amigos de la Academia Mexicana de la Historia, pero se llama Francisco Villa, más historia y menos leyenda. Y esto me recordó aquella entrevista extraordinaria que le hace Manuel Carballo a Martín Luis Guzmán, y cuando le dice, no sé si se acuerda, profesor, que le pregunta Carballo a Martín Luis Guzmán qué opinaba de Zapata y de Villa, y entonces le dice Martín Luis Guzmán, dice, mira, Zapata es una leyenda, pero Villa está más allá de toda leyenda. Entonces, esto sirve un poco para poner como primer acorde esta cuestión que, bueno, más allá de lo anecdótico, obviamente que el título de la ponencia del profesor García Diego supone introducir el rigor metodológico de la historia para, para confrontarlo dialécticamente con las cuestiones que tienen que ver con el mito y las leyendas, que para bien o para mal son elementos constitutivos de las construcciones nacionales. Entonces, bueno, pues será un gusto escucharlo, profesor, como siempre. Y antes de hacerlo, voy a permitir leer la semblanza que tiene que ser breve, del profesor García Diego, por la vastedad de su conocimiento y su trayectoria. Él, como sabemos todos, es doctor en Historia de México por el Colegio de México y en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos políticos y culturales. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de la Academia Mexicana de la Historia, que dirige, como sabemos, desde 2018, de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional. También fue presidente del Colegio de México, institución de la que es profesor y actualmente se encuentra al frente de la Capilla Alfonsina.
Biblioteca y Archivo de Alfonso Reyes. Algunas de sus publicaciones principales son las siguientes: Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, Introducción Histórica de la Revolución Mexicana, Cultura y Política en el México Postrevolucionario, 1913-1914, de Guadalupe a Teoloyucan, autores, editoriales, instituciones y libros, ensayos de historia intelectual, el fondo, la casa y la introducción del pensamiento moderno en México hacia el centenario de la Constitución. Pues, profesor, le agradezco muchísimo el que se tome el tiempo de estar con nosotros para arrancar con bombo y platillo estas jornadas villistas que con mucho gusto inauguramos. Adelante y bienvenidos sean todos. Gracias al maestro Ismael Carballo por esta presentación, pero sobre todo por la referencia a Adolfo Gili. Yo también pensaba recordarlo. Tuve la fortuna de ser su amigo por cerca de 40 años y yo quisiera decir que fue un extraordinario historiador, con eso que los médicos dicen, bueno, hay médicos que tienen el diagnóstico médico. Bueno, pues Adolfo Gili tenía la intuición del historiador, la perspectiva del pasado, la perspectiva del cambio, de la continuidad, la perspectiva de los años, decenios y siglos. Segundo, Adolfo Gili, lo sabemos, fue un personaje de una coherencia ideológica, política extraordinaria, y yo diría que es el prototipo del latinoamericano del siglo XX, porque su actividad política no se redujo a su natal Argentina, México, su país de adopción desde hacía muchos años, sino que se involucró en conflictos en prácticamente todos los países del continente. Yo lo tengo identificado en Guatemala, en Colombia, en Uruguay, en fin, un personaje auténticamente latinoamericano como lo concebían Bolívar, Martí y el Che Guevara. También un extraordinario universitario, llegó a ser profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero sobre todo, más que el emeritazgo, pues tenía el cariño, el respeto y la admiración de muchísimos alumnos y colegas. Pero yo quisiera destacar otra cosa, Ismael, Ángel, amigos del espacio cultural, de la Academia Mexicana de la Historia. Adolfo Gili, sobre todo, era una extraordinaria persona. Pasó varios años en la cárcel y no se amargó. Siguió siendo optimista, siguió teniendo sentido del humor. Y sobre todo, el recuerdo que yo guardo de él y que siempre guardaré de él, es que era un hombre de enorme tolerancia. Él y yo no coincidíamos en política. Podíamos coincidir en el diagnóstico de los problemas, pero no en las propuestas de solución. Y siempre nos respetamos políticamente. Y al final, ya con la sabiduría de los años, no solamente nos respetábamos, sino que nos reíamos de nuestras respectivas y diferentes posturas políticas. Así que valga este ciclo como para recordar hoy y siempre al enorme ser humano que fue Adolfo Gili. De verdad, no tengo palabras más que decir en elogio, en reconocimiento, en admiración por mi queridísimo Adolfo Gili. Y bueno, decía Ismael Carballo que comenzamos nuestras actividades en conjunto, Academia Mexicana de la Historia y Espacio de Cultura San Lázaro, con este ciclo Jornadas Villistas. Tendremos otros ciclos de conferencias. Tengo mucha ilusión en uno que tendrá lugar en unos meses sobre el llamado voto femenino, los 70 años del voto femenino. Creo que es un parteaguas en la historia reciente de México. Y bueno, pues ya estarán con ustedes las y los especialistas que se convoquen para ese ciclo. Pero comencemos entonces con este ciclo villista diciendo que se justifica por tres razones el tener este ciclo. Uno, porque fue declarado el año de Francisco Villa, de Pancho Villa, con el subtítulo de El Revolucionario del Pueblo. Dos, porque es el centenario de su asesinato, y subrayo la palabra asesinato. Tres, porque es un personaje que todavía requiere de mucha precisión historiográfica.
En general, podemos decir que todos los personajes de la historia requieren revisiones constantes. Sin embargo, el caso de Pancho Villa es un caso particular, es una personalidad muy polémica, muy compleja en la Revolución Mexicana y ha generado, como ningún otro, dos posturas historiográficas. Los que están a favor y dicen que fue un revolucionario integérrimo, y los que están en contra que dicen que fue pues, prácticamente un psicópata social. Al respecto, encontré hace unos días una cita con otros motivos de ese hombre sabio, sabio de verdad. La sabiduría se expresaba en su brevedad, que fue Augusto el Tito Monterroso. En una de las prosas de La Oveja Negra, él dice lo siguiente, y con esto para mí estoy pues mostrando la metodología, el acercamiento que voy a tener con Pancho Villa a lo largo de esta charla. Dice Tito Monterroso, efectivamente, la historia recogía esos gestos como heroicos, tanto la historia que recogía los gestos del uno como la que recogía los gestos del otro. Y aquí viene lo importante, ya que cada lado escribía su propia historia. Así, Wellington era un héroe para los ingleses y Napoleón era un héroe para los franceses. Me parece que da en el clavo. Para algunos mexicanos, Villa es un revolucionario como ningún otro, el más importante, el más auténtico, el más popular. Y para otros mexicanos y mexicanas, Villa es prácticamente un personaje execrable de la historia. Yo voy a entrar rápidamente con mi posición. Para poder entender a Villa tenemos que acercarnos desde una perspectiva biográfica, desde una perspectiva histórica. ¿Qué quiere decir eso? Haciendo cortes biográficos a su trayectoria de vida. Y entonces no vamos a encontrar a un Villa que fue un integérrimo revolucionario a todo lo largo de su vida, ni vamos a encontrar a un ser execrable durante todos los años que vivió. Lo que yo sostengo, y estoy absolutamente convencido de ello, es que durante algunos momentos Villa fue un revolucionario muy importante y durante otros momentos de su biografía predominó este carácter violento, autoritario, intolerante, machista, que tanto ha sido señalado. Entonces, esto es, a mi modo de ver, el punto número uno para entrar al análisis de Francisco Villa. Un segundo punto tiene que ver con su complejidad. Es el personaje de más difícil definición en la historiografía de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, uno podría decir que Madero, podemos buscar matices, pero en términos generales, Madero fue un revolucionario que buscó la democratización del sistema político mexicano. De Venustiano Carranza podríamos decir que fue una persona que buscó la moderación, la contención de la revolución constitucionalista y sobre todo que buscó expresar los cambios revolucionarios a partir de normas, leyes e instituciones. De Emiliano Zapata, pues podríamos decir, yo creo que todos coincidiríamos en ello, que fue un hombre que buscaba la recuperación de las tierras y la recuperación de los gobiernos locales a favor de las comunidades rurales, de las comunidades campesinas del centro de México. Estoy hablando de las tierras que ellos alegaban que les habían sido usurpadas y estoy hablando de los gobiernos locales hechos a través de usos y costumbres, sus autoridades tradicionales y demás. De Álvaro Obregón, podríamos decir que buscaba el beneficio económico, político y social de las clases medias mexicanas de entonces. Pero, ¿qué podemos decir de Pancho Villa? Definitivamente, como ya lo expresé hace unos minutos, pues no fue un revolucionario integérrimo a todo lo largo de su biografía, pero tampoco fue el criminal que dicen a todo lo largo de su vida. Fueron diferentes momentos, diferentes etapas, pero no dejó un plan, un programa de reforma social, un programa agrario como lo dejó Zapata con el Plan de Ayala. Además, todos los personajes históricos son analizados desde diferentes presentes. Y yo creo que el presente que analiza, el presente que contempla hoy a Villa, el presente que lo ve
desde hace algunos años, y yo diría incluso por los próximos años, en los años del porvenir inmediato, pues Villa nos parece más bien como elemento del norte de México, como elemento fronterizo, el representante del nacionalismo popular, el hombre de las reivindicaciones de los sectores populares, no necesariamente reivindicaciones agrarias. Esto, a mi modo de ver, es un punto importante. Y otro, un tercer elemento que sí quiero poner en consideración es que Villa fue, al margen de que ahora se le llame durante este año el revolucionario del pueblo, yo sí tengo que señalar que es el revolucionario con orígenes socioeconómicos más populares de todo el, digamos, panteón revolucionario. Incluso Emiliano Zapata, yo lo puedo ubicar entre la clase media rural. Su familia tenía ciertas propiedades, ciertas tierras, tenía ganado, vivía de engordar ganado. Las familias, las dos familias, Salazar y Zapata, o sea, Zapata Salazar, la familia de su madre, eran familias muy acreditadas en esa zona de Morelos. No podemos decir lo mismo de Villa. De hecho, uno de los problemas más serios con que contamos para iniciar el análisis de su biografía es la falta de una identidad familiar y lugareña. Pero en síntesis, Villa no es que haya sido un gran revolucionario o un gran bandido, es que fue ambas cosas en diferentes momentos, en diferentes etapas de su vida. Y entonces, si me permiten, voy a empezar a hacer un análisis de su biografía organizado, cortado en diferentes tramos de su vida. Obviamente tenemos que comenzar con los orígenes familiares y decir que en términos de los orígenes familiares es una de las etapas, o tal vez la etapa, de la que menos documentación tenemos. Carecemos de buena documentación oficial y positiva respecto a sus orígenes socioeconómicos, tanto familiares como pueblerinos. Y entonces, en esta etapa de su vida predominan los aspectos de leyenda, los aspectos legendarios, y sobre todo porque además a Villa le gustaba dar diferentes versiones sobre sus antecedentes familiares. Lo que sí tenemos más o menos claro es que nació un 5 de junio de 1878, o sea, hace 145 años, en una ranchería llamada La Coyotada del distrito del municipio de San Juan del Río, en el noroeste de Durango, frontera casi con el sur de Chihuahua. Su familia era una familia de aparceros dentro de las haciendas o dentro de la hacienda de la familia López Negrete. ¿Qué significa ser aparcero? Significa que estas familias, la de Villa y otras, sobrevivían a base de trabajar tierras que no eran de su propiedad, tierras que les facilitaban los hacendados, en este caso los López Negrete, a cambio de que esa familia, esos aparceros, le pagaran con efectivo, con producto e incluso en algunas ocasiones con trabajo. Si la familia requería, si la hacienda de la familia requería algunas labores, pues podía acudir, podía apelar a las familias de aparceros que vivían y trabajaban en sus propiedades. Un segundo punto es el inicio de la vida delincuencial del joven Doroteo Arango, que nació con ese nombre. La familia no la busquen por familia Villa, hay que buscarla por la familia Arango. Bueno, pues la leyenda nos dice que tuvo problemas con un miembro de la familia, de los dueños de la hacienda, por cierto acoso a una de sus hermanas. Villa tenía dos hermanas, Marianita y Martina. De verdad no sé con cuál de las dos fue el problema, pero el caso es que Villa pues defendió a la hermana, se confrontó físicamente con el dueño de la hacienda y tuvo que huir, o sea, abandonó a su familia, a esta familia de aparceros, y comenzó una vida delincuencial.
Hay también otros argumentos, otras personas que sostienen que es un mito el asunto de la hermana, que realmente tuvo que abandonar la coyotada por un asesinato. Es más, aseguran que incluso fue detenido e incorporado al ejército en forma de soldado de leva. Estamos hablando ya de principios del siglo XX. Estas versiones sostienen que más o menos al año, bueno, iba a decir Villa, pero todavía no se llama Villa, todavía era el joven Doroteo Arango, desertó del ejército al que había sido incorporado por Leva, y bueno, esto dio como resultado a que fuera perseguido por autoridades militares. En rigor, estaba siendo perseguido por autoridades militares por haber desertado del ejército, pero también estaba siendo perseguido por autoridades judiciales por aquella acusación de asesinato. ¿Eh? Lo que a mí me interesa resaltar en este aspecto es que aunque duró pocos meses incorporado como soldado de leva en el ejército, seguramente Villa aprendió algo de tácticas, de orden, algo de estrategia militar que seguramente le fue muy útil para los años posteriores. También se dice que rápidamente Villa sobrevivió en su vida delincuencial haciendo labores de avigeo, o sea, robando ganado a las familias ganaderas, a las familias oligárquicas del norte de Durango. Esto entonces nos explicaría que fuera perseguido por las autoridades judiciales por el asesinato y los robos que había estado cometiendo al abandonar la hacienda, por las autoridades militares por este delito penadísimo de deserción, y ahora también era perseguido por la policía rural por digamos, por sus actividades de avigeo. Perseguido por tantas instituciones judiciales, por tantas instituciones de orden, pues Villa, perdón otra vez, el joven Doroteo Arango, no podía sobrevivir solo, entonces se sabe que se unió a diferentes bandas de bandidos, de forajidos que operaban en ese entonces en el norte de Durango, sobre todo en el norte de Durango. Bandas como la de Ignacio Parra, como la de Refugio Alvarado. Sin embargo, cansado de esta vida, el joven Doroteo Arango abandonó Durango, se avecindó en el sur de Chihuahua, y para poderse avecindar en el sur de Chihuahua, cambió su nombre al de Pancho Francisco Villa. Aquí, como en todas estas etapas, digamos, privadas de la vida de este joven, pues no tenemos contundencia explicativa al respecto. Algunas fuentes sostienen que asumió el nombre de Pancho Villa porque era en realidad el nombre de su padre, esto es, su abuelo paterno, el padre natural de su padre, era un señor apellidado Villa. Sin embargo, otras fuentes sostienen que adoptó el nombre de Pancho Villa porque era el nombre de un bandido muy admirado por él que operaba en la zona de Sombrerete, ¿sí? Con, repito, el nombre de Pancho Villa. Bueno, pues entonces, ya como Pancho Villa se avecindó en el sur de Chihuahua, en la región cercana a Parral, intentando hasta donde fuera posible llevar una vida legal, trabajando temporalmente como albañil, trabajando temporalmente como gambusino, esto es, como un minero personal, minero individual, de esos que buscan a solas la riqueza que le puede dar ese sector minero. También se dice que trabajó en ocasiones como arriero, siempre, por cierto, con buenas opiniones de sus patrones. El caso es que sus labores de arriero pues le dieron ventajas para lo que haría en los años subsiguientes, porque un arriero debe conocer y debe conocer muy bien
la geografía física de la región, la geografía social, o sea, dónde hay bandidos, dónde puedes pernoctar de manera tranquila y estable, dónde te pueden vender pasto para para pasto y grano para tus animales, en fin, todas estas informaciones de la geografía social las tiene que manejar un arriero, además de ser muy hábil con las armas, con los caballos, tener una resistencia física brutal. Entonces, estas actividades del arriero Pancho Villa, el anterior a Vigeo, Doroteo Arango, por cierto, continuó con algunas actividades dentro del abigeato, pues esto lo fue preparando y además agréguenle ustedes los meses que estuvo incorporado al ejército, pues este joven, ¿sí?, al que ya podríamos empezar a llamar simplemente Pancho Villa, pues tuvo estos antecedentes que lo hicieron tener unas capacidades militares extraordinarias. También dos o tres temas más. Uno muy importante es que para poderte desarrollar en estas actividades en el norte de México, Porfiriano, pero en cualquier región del mundo, en cualquier época, es que tienes que ser aceptado por la comunidad vecinal en la que vives. Y bueno, pues Villa tenía dos problemas. Uno, no ser de allí, y dos, enorme ambigüedad respecto a su pasado. Sus nuevos vecinos no sabían de dónde venía, no sabían cuáles eran sus verdaderos antecedentes familiares, laborales, sociales. Pero Villa empezó a ser aceptado en estas comunidades de Chihuahua, repito, Parral, y en este caso concreto San Andrés, por haberse casado con una mujer, Luz Corral, muy bien, cuyas familias eran muy bien aceptadas en esta zona de Chihuahua, en particular, repito, en el pueblo de San Andrés. El segundo elemento es que Villa empezó a ser visto con enorme admiración, empezó a adquirir una enorme popularidad vecinal, una enorme popularidad local, por su lucha contra diferentes autoridades, por sus leyendas bandidiles, ¿sí? Porque se enfrentaba a los intereses de la oligarquía regional, esto es, robándole ganado a estas familias de ganaderos, primero en el norte de Durango y luego en el sur de Chihuahua. Y bueno, pues esto le fue dando un halo de popularidad, de leyenda, de heroicidad, que se vino además a complementar, pues porque Villa no solamente era él, sino que en algunas de sus labores, de sus trabajos, se acompañaba de antiguos compañeros suyos de sus correrías bandidiles, personajes que por cierto van a ser muy leales en la lucha posterior contra Porfirio Díaz y contra Victoriano Huerta. Pienso sobre todo en dos compañeros suyos cuya amistad se remontaba a los años del bandidismo, y me refiero a Tomás Urbina y a Manuel Vaca. Este es, digamos, el panorama que yo podría plantear del Villa anterior a la Revolución. Pero ahora pasamos a la tercera etapa de su biografía. La primera fueron los antecedentes familiares, la segunda fueron sus años bandidiles, años juveniles ciertamente, y ahora yo quisiera analizar el periodo maderista de su vida, 1910, finales de 1910, a principios de 1903. O sea, no alcanzan a ser 3 años, un poco más de 2 años, pero sí, sin lugar a dudas, muy relevantes para entender la vida de este personaje. Hay dos o tres preguntas fundamentales para analizar el periodo maderista de Villa. Él comienza su etapa maderista, digamos, pues poco más de 30 años cumplidos, ¿sí? Él había nacido, repito, en 1878. Las preguntas serían, ¿cómo se incorporó a la lucha maderista? ¿Sí?
Y la segunda pregunta, igualmente importante, es ¿cómo se hizo tan importante maderista en tan poco tiempo y con estas limitaciones en cuanto a sus antecedentes? Repito la pregunta, ¿cómo es que se hizo un maderista tan importante si no tenía una identidad vecinal cabal, si no tenía antecedentes de oposición política antiporfiriana, como lo tenían muchísimos otros, o por no decir prácticamente todos los revolucionarios? Entonces, y además, sin tener antecedentes de haber encabezado alguna lucha agraria en su comunidad, como sí lo tenían, por ejemplo, Toribio Ortega en Cuchillo Parado, Calixto Contreras en Cuencamé. Entonces, Villa va a ser un importante maderista sin identidad vecinal, sin antecedentes políticos y sin haber sido un líder agrario de su comunidad. Una respuesta muy rápida sería que se incorporó a la lucha revolucionaria gracias a Abraham González, con quien había tenido antes de la revolución algunos tratos laborales y comerciales. En principio, hay quienes insisten en que Abraham González no era su único negocio, pero tal parece que sí era uno de sus muchos negocios, en el sentido de que le compraba ganado robado a Pancho Villa para que él lo pudiera introducir en diferentes carnicerías. Entonces, Abraham González sería la respuesta a cómo se incorporó a la lucha maderista. Uno podría decir después, ¿y por qué se incorporó si no tenía principios ideológicos claros, si no tenía antecedentes de actividad política antiporfirista? Bueno, pues parece ser que la respuesta es que Abraham González le aseguró que de triunfar el movimiento maderista se acabarían los problemas judiciales que él tendría, o sea, que se legitimaría su vida y que los nuevos gobernantes sobreseerían todas pues todas las investigaciones y acusaciones y condenas que había en relación a él. Otro elemento que tiene que ver con cómo es que fue tan importante en tan poco tiempo y sin antecedentes, perdón que insista tanto, en la lucha maderista, uno habría que decir, uno, su enorme capacidad guerrillera, sus antecedentes como soldado de leva, como abigeo y como arriero, lo ayudaron a convertirse en un extraordinario guerrillero, en un extraordinario soldado, tan pronto tomó las armas. Pero hay un segundo elemento que es importante señalar. Villa ascendió mucho y rápido dentro del ejército maderista, porque Madero lo vio como la posibilidad, la alternativa de que lo apoyara a él, Madero, en su inminente conflicto con Pascual Orozco. Madero se dio cuenta que Villa detestaba a Orozco y por lo tanto Madero diagnosticó, Madero pues hizo todo lo que tenía que hacer a su alcance para que Villa se mantuviera leal en el conflicto entre Madero y Pascual Orozco, como sucedió a lo largo sobre todo de 1912. Al término de la lucha contra Porfirio Díaz, Pancho Villa fue reconocido, volvió a la vida civil, ya parece ser que legitimada su actividad social, parece ser que digamos, se fueron al archivo todos los expedientes judiciales que había en contra de él, y no solamente eso, sino que se le dio una gratificación por su participación revolucionaria, por su licenciamiento, dinero que utilizó para meterse al negocio de las carnicerías. Sin embargo, pocos meses después, Pascual Orozco se rebeló en contra del gobierno de Madero. Ya sabemos, al principio, las primeras semanas, Pascual Orozco tuvo muchos éxitos, al grado de que el secretario de guerra, se llamaba entonces, que Madero había designado y a quien le encargó personalmente la campaña en contra de los velosquistas,
pues fue derrotado y se suicidó en el campo de batalla. Entonces el presidente Madero designó a Victoriano Huerta para que encabezara la lucha, para que encabezara al ejército gubernamental, al ejército maderista en contra de los rebeldes orosquistas. Estamos hablando de marzo, abril y los meses siguientes de 1912. Sin embargo, el presidente Madero tomó una decisión también muy interesante en, digamos, en arreglo, en concordancia con algunos gobernadores norteños. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el presidente Madero autorizó, propició, alentó a que algunos gobernadores norteños, Sonora, Maitorena, Carranza en Coahuila, obviamente Abraham González en Chihuahua, organizaran fuerzas irregulares, así se les llamó, para apoyar al gobierno estatal y al gobierno federal, al gobierno de Madero, y también pues, fuerzas irregulares que fueron muy útiles en la lucha contra los rebeldes orosquistas. En síntesis, amigas, amigos, el gobierno de Madero decidió que para enfrentar con posibilidades crecientes de éxito a los rebeldes orosquistas, se tenía que contar con el ejército federal por un lado, con soldados, digamos, profesionales, pero también se tenía que contar con guerrilleros que fueran parecidos en términos sociales y en términos estratégicos, tácticos y estratégicos a los propios guerrilleros orosquistas. Y en ese sentido, Villa participó, Villa colaboró con el ejército federal a mediados de 1912 en su lucha contra el orosquismo. Esto le dio a Villa la oportunidad, una segunda oportunidad, de también conocer, de aprender más de estrategia, de disciplina, de orden militar. Es cuando conoce el uso de la artillería. En fin, para Villa fueron muy útiles esos meses que luchó en el Ejército Federal como auxiliar del Ejército Federal en contra de los rebeldes orosquistas. Pero la relación con Huerta no era ni remotamente buena. Es más, podríamos decir, era muy mala. El general Victoriano Huerta del Ejército Federal no estaba del todo conforme con esa decisión del presidente Madero de que hicieran la lucha juntos, soldados federales, soldados profesionales, junto con guerrilleros irregulares. Huerta rápidamente reclamó que tenía problemas disciplinarios con Francisco Villa, en algún momento determinó que fuera fusilado. Funcionarios y políticos y militares cercanos a Madero pues lograron que Villa no fuera fusilado por Victoriano Huerta y que en cambio fuera enviado como prisionero a la Ciudad de México, donde estuvo preso en la cacofonía, prisión militar de Santiago Tlatelolco durante toda la segunda mitad de 1912. Ahora, la etapa maderista de Villa va a terminar en las Navidades de 1912, cuando logró escapar de la prisión, pues a lo mejor por los descuidos naturales que generan fechas como las Navidades, o también con cierta colaboración de las autoridades de la prisión. El caso es que Villa escapó de la prisión, escapó de Ciudad de México y lo tenemos pocos días después como exiliado en Estados Unidos, en concreto en El Paso. Aquí comenzamos con la cuarta etapa de su biografía. Esta cuarta etapa es la que concierne a la lucha de Villa como militar constitucionalista en contra de Victoriano Huerta, digamos de marzo de 1913 a mediados de 1914. Y aquí lo primero que tenemos que decir es que, a diferencia de lo que sucedió en Coahuila y en Sonora, donde rápidamente se organizaron sendos movimientos para luchar en contra de la usurpación de Victoriano Huerta, lo cierto es que fueron movimientos encabezados por miembros del aparato político local. En el caso de Coahuila, por el gobernador Carranza, y en el caso de Sonora, por el diputado que ascendió a gobernador Pesqueira, y por presidentes municipales como Álvaro Obregón de Guatabampo y Manuel Diegues de Cananea, por mencionar
muchos otros. ¿Sí? En cambio, el movimiento en contra de Huerta, que tuvo lugar en Chihuahua, estaba encabezado por elementos procedentes del sector popular. Y estoy pensando obviamente en Pancho Villa, quien era no un miembro del aparato político local, sino que era un rebelde típico. Ahora, ¿por qué asumió el liderazgo Villa en la lucha de Chihuahua en contra de Victoriano Huerta? Bueno, pues por el asesinato de Abraham González y porque Pascual Orozco decidió reconocer a Huerta en lugar de luchar contra él. Tenemos entonces que Villa penetra a territorio nacional, abandona el exilio en marzo de 1913. Los pocos recursos con los que contó se los generó, se los financió, se los prestó el diputado por Sonora Adolfo de la Huerta. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo, lo que hizo más intensamente Villa al penetrar a México para luchar contra Victoriano Huerta? Bueno, pues primero hizo todo un programa de reclutamiento, empezó a visitar las comunidades de Chihuahua que le habían generado más soldados para la lucha maderista en contra de Porfirio Díaz a finales de 1910 y principios de 1911. Entonces, a eso se dedicó primero Pancho Villa, a organizar, a estructurar una fuerza militar propia. Ahora, era una fuerza militar limitada, con una pues, cierta capacidad de fuego, no tuvo muchos triunfos al inicio de sus actividades, pero en septiembre de 1913 sí vemos un parteaguas en la evolución del villismo, que fue la creación de la célebre División del Norte. Esta creación, División del Norte, los hizo a todos los rebeldes chihuahuenses y duranguenses en contra de Victoriano Huerta, los hizo más eficientes. Pero lo que yo quiero destacar aquí, amigos, es que se organizó como una fuerza relativamente autónoma, o sea, no fue organizada por instrucciones del primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, sino que fue construida por la alianza voluntaria de las diferentes fuerzas que operaban en Chihuahua y en el norte de Durango en contra de Victoriano Huerta, cada una de ellas encabezada por por su particular caudillo, cabecilla, como ustedes le quieran llamar. Pero no solamente eso, Villa, y comprensiblemente, pues tenía los mejores antecedentes, era dentro de estos jefes rebeldes el que había tenido los mayores logros en la lucha contra Porfirio Díaz. Entonces, por diferentes razones, todas muy válidas, Villa fue electo como el jefe de la División del Norte. Pero vuelvo a subrayar, no fue designado el jefe de la División del Norte por instrucciones del primer jefe Venustiano Carranza, sino que fue electo como líder por los diferentes cabecillas de las diferentes fuerzas que estaban operando en contra de Huerta en Chihuahua y en el norte de Durango. Esto le da a Villa desde un principio pues una considerable autonomía frente a Venustiano Carranza. Pero sigamos con el análisis. La creación de la División del Norte le permitió tener más logros a este grupo de alzados antihuertistas en el norte central de México, lo que explica que para finales de 1913 y principios de 1914 controlaran ya totalmente el estado de Chihuahua. Habían tomado recientemente Juárez, Chihuahua capital, Ojinaga fue la última plaza en ser tomada por los villistas, enero de 1914, y hay que decir que tan pronto dominó Chihuahua, Villa instaló un gobierno, ¿sí? El gobierno de los rebeldes antihuertistas en esa región del país, en ese estado. Y como gobierno, el de Villa pudo desarrollar una cierta política social
Y digo una cierta política social porque no contaban con un programa de reformas, un programa de políticas públicas claro, definido, pero sí tomaron decisiones abiertamente favorables a la política social, por ejemplo, incautación de haciendas de las familias oligárquicas de Chihuahua, incautación de ganado en esas mismas haciendas, ganado que fue vendido a precios subsidiados en los mercados de las poblaciones dominadas por el villismo. En Chihuahua, digamos Camargo, digamos Parral, lo que fuera. Ahora, no podemos decir de ninguna manera que la llegada, el triunfo del villismo a finales de 13, principios de 14, haya traído la democracia a Chihuahua. En ese sentido, Villa no era el maderista que él decía ser, obviamente no organizó elecciones, y sí podemos definir el gobierno estatal, el gobierno local de Villa en Chihuahua como un gobierno encabezado por el caudillo, o sea, él, ¿sí? Con el apoyo de diferentes cabecillas, algunos de ellos, repito, que tenían antecedentes delincuenciales, y otros colaboradores eran algunos intelectuales locales, el más importante, sin lugar a dudas, su secretario general de gobierno, Silvestre Terrazas, que tenía el apellido, pero no tenía vinculación alguna con la familia Terrazas, la familia oligárquica de los Terrazas. También contó con la cooperación, la colaboración de algunos intelectuales cercanos a Madero que no habían encontrado acomodo en la cercanía, digamos, de Venustiano Carranza. Estoy pensando sobre todo pues, en gente como Roque González Garza. He de decir que este periodo del gobierno villista de Chihuahua, que se va a prolongar por todo 1914, fue un periodo de orden y fue un periodo en el que se tomaron algunas decisiones claramente revolucionarias, claramente sociales. O sea, podríamos decir sí que durante esos meses sí Villa representaba al revolucionario del pueblo como hoy se le quiere etiquetar, como se le quiere definir. Ahora, habría también que hacer algunos matices. Por ejemplo, durante su gobierno, es más, yo diría desde antes, desde que tomó fuerza militar en la conquista de Chihuahua y luego cuando ya había conquistado el estado y controló el gobierno estatal, Pancho Villa tuvo muy buena relación con las diferentes instancias de Estados Unidos. O sea, tenía buena relación con las autoridades fronterizas norteamericanas, políticas y militares, tenía buena relación con los cónsules de Estados Unidos en Chihuahua, tenía buena relación con los norteamericanos o sus empleados que radicaban en Chihuahua, radicaban en Durango y que tenían diferentes tipos de intereses y negocios, de comercio, ganaderos, mineros, en fin, de todo tipo. En síntesis, Villa durante estos meses pues no afectó negativamente a ningún negocio norteamericano. Y por otro lado, lo que sí hizo Villa fue exportar ganado a Estados Unidos, ya fuera en canal o en pie, vivos o muertos los animales, y lo que buscaba era conseguir dólares para poder adquirir armas, municiones, medicinas, equipo militar en general, ¿sí? También incautaba algodón de algunas haciendas de españoles, sobre todo de la zona de la comarca lagunera, algodón que, repito, era vendido o en el mercado local o en el mercado internacional. Pero esto también afectó a sus programas sociales, pero sobre todo afectó a la marcha de la división del mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que Villa incautó efectivamente haciendas inverosímilmente grandes del norte de México, en Durango o en Chihuahua, pero no las dividió entre los vecinos, ni tampoco las dividió entre sus soldados.
Villa sabía que de hacer este reparto agrario se afectaría la marcha de la División del Norte. En otras palabras, los soldados beneficiados con algún tipo de reparto agrario, pues dejarían la actividad militar y permanecerían junto a sus familias para proteger y hacer producir las tierras que acababan de entregárseles. Y por otro lado, vender carne a bajo precio en los mercados de las poblaciones dominadas por las fuerzas villistas en Chihuahua y en Durango, pues sí le generaban obviamente enorme popularidad social, ¿sí? Pero eran recursos que se perdían para la potencial compra de armas y municiones. Así que aquí hay que tomar en cuenta pues esta disyuntiva que tuvo que enfrentar Villa una vez que fue gobernador de Chihuahua. Y he de decir, para continuar con el tema, pues que Villa abandonó pronto la gubernatura de Chihuahua, se la encargó a Manuel Chao, una gente, pues vamos a decir, suya, aunque no era de Chihuahua. También se le encargó mucho a su secretario general de gobierno, Silvestre Terrazas, pero el caso es que Villa tuvo que abandonar la gubernatura porque tenía que seguir al frente de la División del Norte, y la División del Norte a partir de marzo de 1914, pues inició su marcha al centro del país para dar la última batalla en contra de Victoriano Huerta, para desalojar a Huerta de la Ciudad de México. Y así en esa campaña fue cuando Villa ocupó definitivamente Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, Tierra Blanca, Saltillo y finalmente Zacatecas. He de decir que para este momento la División del Norte Villa contaba ya con Felipe Ángeles. ¿Qué podemos decir de la incorporación de Felipe Ángeles a las fuerzas villistas? Lo que sigue. Felipe Ángeles era un militar federal que fue muy bien recibido e integrado por el gobierno de Madero. De hecho, fue aprendido durante la Decena Trágica por las fuerzas de Victoriano Huerta junto con Madero y Pino Suárez. El gobierno de Huerta decidió no asesinarlo como a Madero y a Pino Suárez para no generar conflictos al interior del Ejército Federal, donde Felipe Ángeles pudiera tener algunos grupos de apoyo. Felipe Ángeles, en cambio, fue enviado en Comisión Europa, de la que regresó a finales de 1913, para decirlo, podríamos decir octubre, pero vamos a decir finales de 1913. Ahora bien, se presentó ante Carranza. Carranza estaba dispuesto a designarlo subsecretario de guerra, pero recibió la negativa rotunda de Álvaro Obregón, quien dijo que los ejércitos revolucionarios no podían estar encabezados por un ex miembro del ejército porfirista, del ejército federal. Entonces Felipe Ángeles se quedó muy molesto con Venustiano Carranza porque no logró, digamos, imponer su designación, hacerlo subsecretario como era el plan, y también su rechazo a Álvaro Obregón, que fue quien bloqueó dicho nombramiento. Entonces, ¿qué le quedaba a Felipe Ángeles? Ya había roto con el gobierno de Huerta, había regresado a luchar a México. No encontró acomodo en Venustiano Carranza, no encontró acomodo en Álvaro Obregón, sino todo lo contrario. Entonces, lo que hizo Felipe Ángeles fue incorporarse al ejército villista, al ejército de Chihuahua, y con ellos hacer la campaña que acabo de mencionar de Torreón, San Pedro, Las Colonias, Tierra Blanca, Paredón, Saltillo y finalmente Zacatecas. El caso de Zacatecas es uno de los momentos más importantes de la biografía de Pancho Villa. De hecho, hay que decir que es un momento de su biografía que tiene muchos elementos militares, pero también tiene enormes ingredientes políticos. ¿A qué me refiero? A que Venustiano Carranza no quería, pero de ninguna manera, que Villa tomara Zacatecas. Carranza, bueno, no se necesitaba ser un genio para imaginarlo. Carranza estaba convencido
de que si Villa tomaba Zacatecas, le quedaba la vía libre rumbo a Ciudad de México, ya sin ninguna interrupción física o militar posible. Y para Carranza era muy riesgoso que Villa tomara Ciudad de México, que Villa desalojara Huerta de la Ciudad de México, porque eso lo iba a convertir en el héroe de la Revolución Mexicana y porque además le permitiría no solamente adquirir los elementos de que disponía la Ciudad de México, sino que además le permitiría establecer una alianza con el zapatismo. Villa obviamente era consciente de esas posibilidades, pero repito, Carranza quería que Zacatecas no fuera tomada por Pancho Villa, sino que fuera tomada por Pánfilo Natera, un jefe revolucionario, yo diría muy apreciable, de la región. Si bien hay discusiones si era de Zacatecas o de Durango, el caso es que para mí Pánfilo Natera era zacatecano, pero en fin, el caso es que Pánfilo Natera no pudo tomar la ciudad de Zacatecas y fue, digamos, detenido en la población de Calera, y entonces tuvo que llegar Villa con toda la división del norte para ocupar Zacatecas el 23 de junio de 1914. La toma de Zacatecas no es nada más la destrucción de una ciudad, fue la destrucción de un sistema político, económico, social, pero sobre todo, pues fue el golpe final al gobierno de Victoriano Huerta, que tendría que renunciar escasas 2 semanas después. No cabe la menor duda que esta fue hasta ese momento la mayor batalla, no solamente de Villa, sino de toda la Revolución Mexicana. O sea, se enfrentaron dos ejércitos, uno con cerca de 23,000 hombres y otro con cerca de 12,000. Los muertos también fueron por cantidades así de 4 cifras. Felipe Ángeles diseñó una espléndida estrategia para tomar Zacatecas y bueno, en ese momento la División del Norte estaba en su clímax de capacidad militar. Llegó a Zacatecas con Villa, con Ángeles, bueno, con Atera, con Urbina, con Maclovio Herrera, con Martiniano Servín, con José Isabel Robles, en fin, lo más granado del ejército villista se concentró en esta toma fundamental de la ciudad de Zacatecas. Comenzó entonces otra etapa en la biografía de Villa, ¿sí? Vamos a decir la quinta etapa en esta biografía, y esta quinta etapa va a ser una etapa sobre todo política, y tenemos que resumirla de la siguiente manera: casi rompen Carranza y Villa por el asunto de la toma de Zacatecas, que Carranza no quería que Villa la tomara, que Villa decidió tomarla aún sin el visto bueno de Carranza, que se desconocieron o casi se desconocieron mutuamente. El caso es que, y además con una enorme participación de Felipe Ángeles, a quien se acusa de ser el gran instigador de este conflicto. Ahora, lo cierto es que la toma de Zacatecas empoderó enormemente a Pancho Villa, lo convirtió en el líder más importante hasta ese momento de la lucha contra Victoriano Huerta, claro, al margen de Carranza, pero Carranza quedó obligado a negociar con Villa, lo necesitaba para la última etapa de la campaña contra Huerta, ¿sí? Y bueno, Carranza aceptó negociar con Villa, reconociéndole, asignándole una enorme importancia a su participación militar, política y social. Esta negociación, digamos, entre Villa y Carranza, entre los villistas y los carrancistas, tuvo lugar en Torreón una semana después de la toma de Zacatecas, o sea, es consecuencia de la toma de Zacatecas, y se le conoce como la Semana de los Pactos de Torreón. ¿Cuáles fueron los resultados de esos pactos? Bueno, se mantuvo la alianza, no rompieron. Villa y Carranza se mantuvieron aliados, se reiteraron el reconocimiento mutuo, ¿sí? Pero por otro lado, Villa logró convencer o comprometer a Carranza con convocar a una convención de generales
tan pronto se derrotara al gobierno de Victoriano Huerta. O sea, en otras palabras, el triunfo de Villa en Zacatecas es el que propició que hubiera meses después una convención revolucionaria, repito, que Villa exigió y que Carranza estuvo obligado, necesitado de aceptar. Es el momento cumbre, a mi modo de ver, bueno, ese y los meses siguientes de Villa. Villa se convierte en ese momento como uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana, no solamente en términos militares, sino como un potencial definidor del proyecto histórico del país. Son los meses, digamos, de octubre de 14 a principios de 15, y bueno, Villa fue, repito, muy importante en ese momento, y durante esta etapa de su biografía, claro está que merece el calificativo de el gran revolucionario, el revolucionario del pueblo. Sin embargo, la historia nunca es lineal. Lo cierto es que en la toma de Zacatecas, Villa consumió prácticamente todas las armas y municiones, bueno, todas las municiones que traía. En ese momento no eran fáciles de reponer porque Estados Unidos, que había invadido Veracruz en abril de ese año, o sea, 3 meses antes, había prohibido la exportación de armas a México. Por otro lado, para el mercado negro de armas y municiones, pues la línea fronteriza a Pancho Villa desde Zacatecas le quedaba mucho más lejos que desde Torreón o Chihuahua. Además, Carranza, repito, reiteró el reconocimiento a Villa, mantuvo la unidad del ejército constitucionalista, aceptó que tuviera lugar la convención, pero por otro lado no le dio carbón Villa, y sin carbón pues no podía desplazar sus ferrocarriles hacia Ciudad de México, con lo cual en julio, agosto, septiembre, Villa fue obligado a permanecer en el norte de México. Ahora, mientras se convocaba a la convención, Carranza había quedado comprometido, obligado a convocar a esa convención de generales tan pronto ocupara Ciudad de México, pues lo cierto es que ambos ejércitos, el carrancista y el villista, empezaron a hacer preparativos para la inminente lucha que se iba a dar entre ellos dos. O sea, con la mano derecha hablaban de llegar a acuerdos en la convención, y con la mano izquierda estaban ya haciendo los preparativos de la siguiente etapa de la guerra civil de la Revolución Mexicana. Villa no aceptó ir a Ciudad de México, alegó que era una zona dominada por carrancistas, y bueno, ante eso la convención, sobre todo un grupo que se les conoce como el grupo de los pacificadores, pues convencieron o triunfaron electoralmente en cuanto a número, y se acordó que la convención se trasladara a Aguascalientes. El único motivo por el que la convención se trasladó a Aguascalientes es que Aguascalientes era una ciudad equidistante entre los territorios villistas y los territorios carrancistas. Ahora, lo cierto es que los villistas, más los pacificadores, más los zapatistas que serían invitados semanas después, pues pronto dominaron la convención. Y al dominar la convención quiere decir que la declararon soberana. Al declararse soberana la convención, desconoció el liderazgo de Venustiano Carranza, que le asignaba el Plan de Guadalupe. Estamos ya hablando a mediados de noviembre, y bueno, amenazó a Carranza la convención con declararlo rebelde y por lo tanto declararle la guerra si no entregaba el poder a esta soberana convención. Por otro lado, Villa fue designado jefe del ejército de la convención en caso de que hubiera una guerra en contra de Carranza y los suyos. Ante esa situación, espero estar siendo claro, no ir con demasiadas prisas, pero en esa situación Carranza abandonó la Ciudad de México, estamos hablando de finales de 1914, y se asentó en Veracruz, se trasladó a Veracruz, lo que fue aprovechado por Villa y por Zapata para avanzar a la Ciudad de México.
Villa y Zapata se encontraron a principios de diciembre de 1914 en la población de Xochimilco, donde hicieron un pacto político y militar. Villa le entregaría armas a los zapatistas y los zapatistas colaborarían en la lucha en contra de Carranza. En ese momento había un notable optimismo por parte de la convención. Sin embargo, yo creo que es un optimismo pues, que debe ser matizado, porque para mí Xochimilco tiene dos maneras de verlo. El pacto de Xochimilco tiene dos maneras de verse. Por un lado, sí es la alianza entre zapatistas y villistas, pero por otro lado, el pacto de Xochimilco mostró los límites de ambos movimientos, mostró la naturaleza regionalista tanto de villistas como zapatistas, mostró la visión rural y por lo tanto insuficiente para enfrentar los problemas del país de ambos movimientos, mostró también su desdén, su incapacidad por todo lo que fueran procedimientos políticos, y por último, pronto mostraría su enorme incapacidad gubernamental. Y cuando digo pronto, entramos a la sexta etapa biográfica de Pancho Villa, que se va a prolongar a todo lo largo de 1915. Se le puede llamar el año de la guerra de facciones, se le puede llamar también el año de la guerra de la convención, y lo que tenemos que decir es que al margen o en contra de los pronósticos que se hicieron al inicio del conflicto, se decía que Villa iba a arrollar en esa guerra. Lo cierto es que en pocos meses, Villa y la División del Norte habían sido derrotados de manera total e irreversible. Subrayo los dos términos: de manera total e irreversible. Algunas expresiones historiográficas han sostenido que las causas fueron el uso extraordinario, estratégico de las trincheras y de las alambradas por parte del ejército de Obregón. No, de verdad, esta explicación es absolutamente insuficiente. Hay varias razones que explican el resultado de esa guerra en favor de los constitucionalistas, de los carrancistas, de los obregonistas y en contra de los villistas. Lo primero, causas sociohistóricas. No funcionó el pacto de Xochimilco. O sea, ni los villistas les dieron armas a los zapatistas, ni los zapatistas aportaron elementos, aportaron hombres en su guerra, en la guerra contra el ejército de Carranza, el ejército de la constitucionalista. Por otro lado, a pesar de que Obregón y Pablo González no se soportaban mutuamente, pues la alianza entre, vamos a decir, noreste y noroeste, gonzalistas y obregonistas, sí funcionó, y funcionó en buena medida por el liderazgo de Carranza. Y esto nos lleva al segundo aspecto: razones políticas. En el ejército constitucionalista, en la facción constitucionalista, hubo un liderazgo único, un liderazgo incontrovertible, un liderazgo capaz, un liderazgo experimentado. Si quieren ustedes, un liderazgo muy autoritario, pero ciertamente eficiente, y me estoy refiriendo a Venustiano Carranza. En cambio, en la convención lo que tenemos es una diarquía. O sea, el gobierno estaba encabezado por los dos caudillos, Villa y Zapata. Y yo creo que si hay algo peor que la anarquía para un gobierno es la diarquía. Pero no solamente eran los dos caudillos, hubo tres presidentes en 6 meses, y los tres presidentes muy débiles: Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco Lagos Chaza. También se hablaba de gabinetes mixtos. Pues podrá resultar muy romántico y muy democrático la existencia de gabinetes mixtos, pero fueron totalmente ineficientes. También en contra de la buena administración política de la convención, pues estuvo el protagonismo de algunos de sus asambleístas. En términos militares, ¿sí? Más que las alambradas y las trincheras, lo cierto es que la convención no tuvo acceso a armas, ¿sí?, como resultado de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalló en agosto de 14, o sea, pocos meses antes, y el gobierno de Estados Unidos decidió que toda la producción armera y municionística de sus principales fábricas
fuera destinada al frente europeo, a sus aliados, a los países amigos de Europa, y por lo tanto al mercado mexicano, pues tuvo que limitarse al mercado negro, a las armas usadas, a las armas fabricadas por, digamos, fabricantes de calidad cuestionable. En cambio, los constitucionalistas, como ellos llegaron primero a Ciudad de México, llegaron desde agosto de 1914, los villistas llegaron en diciembre, pues los constitucionalistas se hicieron del control de los talleres de armas y municiones que había en Ciudad de México desde el periodo de Díaz y luego, obviamente, pues muy bien modernizados por el gobierno de Victoriano Huerta. Además, Carranza calendarizó muy bien la lucha, decidió que no se combatiera contra el zapatismo, porque el zapatismo se iba a concentrar en su estado, hacer la reforma social, y que en cambio se concentraran en Pancho Villa como el único enemigo. También fue importante la mejor estrategia de Álvaro Obregón, una estrategia que podríamos decir defensiva. Esperó detrás de las alambradas, ahora sí, y de las trincheras, las cargas de caballería villista, y bueno, pues lo que sucedió es que ahí se acabaron las terribles pues, fuerzas ecuestres de la División del Norte. También fue muy dañino para la División del Norte la lucha multifrontal. Esto es obligar a la División del Norte, que era una división, por poderosa que fuera, a tener escenarios de armas en el occidente del país, Jalisco, en Guadalajara, en el noreste, en el Ébano y ciertamente, claro está, en el Bajío y en el centro del país donde Obregón personalmente derrotó a Pancho Villa. También hay explicaciones económicas. Para la convención fue muy costoso el mantenimiento de la Ciudad de México, sobre todo porque Chihuahua estaba muy golpeada por 4 o 5 años de guerra, ya no tenía recursos, porque las haciendas en Morelos habían sido repartidas y no generaban riquezas para sostener al Ejército Libertador del Sur. En cambio, los constitucionalistas estaban en Veracruz, una ciudad más barata que la capital de México, una ciudad cercana a una zona fabril importante, Orizaba, por ejemplo, el control de una región que le permitía pues conseguir algunos impuestos por la extracción petrolera. Pronto, al dominar Celaya y Querétaro, pues dominó el centro agrícola del país. Y no solamente eso, desde Veracruz pudieron embarcarse fuerzas constitucionalistas para que dominaran Yucatán, se hicieran de los recursos del Enequén y luego desde Yucatán penetrar a la península, todo el sureste y luego al sur de México, a Oaxaca, por ejemplo. La convención no creció ni geográfica ni socialmente, a diferencia del constitucionalismo, que se expandió en ese año de 1900, vamos a decir, 15, parte de 16, a Yucatán, al Bajío, al occidente, al noreste, y a diferencia de ello, en cambio, la convención fue reduciéndose día tras día. Y por último, bueno, no por último, hubo otras causas, por ejemplo, las causas sociales ideológicas. Carranza, para enfrentar la lucha contra los villistas y los zapatistas, pues lanzó decretos en favor de la reforma agraria, la ley del 6 de enero de 15, pactos con los obreros en febrero y marzo en Veracruz. De ninguna manera estoy diciendo que Carranza fuera congénitamente un político con orientación social. No, lo que estoy señalando es que Carranza quería estratégicamente reducir los apoyos sociales naturales del zapatismo y el villismo. Y además otra cosa que logró Carranza fue acercarse a obreros y a campesinos a lo largo de 1915, repito, y parte de 1916, sin asustar a la clase media que vio en el carrancismo, que vio en el constitucionalismo, la única opción de orden ante la derrota de la oligarquía porfirista y del gobierno huertista. Estados Unidos también incidió, reconoció a Carranza, claro, el reconocimiento diplomático de Carranza de octubre de 15, pues todavía impactó más en el mercado armero y municionístico. Pero yo no quisiera
esto fuera visto como una cuestión de errores, ¿sí? Yo quisiera más bien verlo como un análisis de una evolución sociohistórica. Lo que estoy queriendo decir es que para ese momento los sectores populares representados por Villa y por Zapata no tenían la capacidad suficiente para gobernar el país. No tenían un modelo de país, ¿sí?, que pudiera convertirse en capacidad gubernamental. Entonces, a pesar de los pronósticos tan optimistas en favor de Villa y Zapata, pues para finales de 1915, Villa regresó al norte de México absolutamente derrotado, la división del norte disuelta, ya al no tener recursos y al no tener fuerza militar, pues perdió toda capacidad de cooptación social, o sea, de conseguir bases sociales, toda posibilidad de reclutamiento militar y de recuperar su influencia y su presencia, perdió la posibilidad de alianza con políticos civiles y perdió toda posibilidad de generar apoyo en Estados Unidos, que había reconocido a Venustiano Carranza. En síntesis, Villa, al ser derrotado de manera tan contundente a todo lo largo de 1915, perdió su capacidad, ¿sí?, de en algún día convertirse en gobierno. Esa posibilidad quedó proscrita desde una fecha tan temprana como finales de 1915. Repito, regresó Villa al norte ya con una fuerza muy menguada. Si la división del norte en algún momento había tenido más de 40,000 hombres, pues ahora se consideraba que había menos de 2,000 villistas divididas en grupos menores. Ya no había los jefes históricos que antes había habido. McLovy Herrera ya había fallecido, antes se ha dicho carrancista, Tomás Urbina muerto, Rodolfo Fierro muerto, y bueno, las derrotas en general generan deserciones, generan dispersión y generan indisciplina. Y aquí vamos a ver cómo comienza la etapa indisciplinada, digamos, latrofacciosa, de Pancho Villa. No fue siempre un bandido, hubo años en que fue un gran revolucionario. Sin embargo, a partir de su derrota sí podemos decir que comenzaron los años de Villa como bandido y como un hombre poco respetuoso de los derechos humanos de los habitantes de Chihuahua y Durango. Todavía tuvo una séptima etapa antes de su periodo guerrillero, que es el año de 1916, es el año de Columbus, de la expedición punitiva, ¿sí? Les decía, Villa rebelde, Villa guerrillero, sin armas, sin recursos, sin elementos, pues lo único que le quedó fue el nacionalismo popular. Entonces empezó a cometer actos violentos en contra de norteamericanos, teniendo como argumento el culpar a Estados Unidos de su derrota. Por ejemplo, en enero de 1916 asesinó una fuerza villista encabezada por Pablo López, fusiló, asesinó a una veintena de empleados de una compañía minera en la estación de Santa Isabel. Y el 9 de marzo, una fuerza villista, ¿sí?, que no llegaba a los 500 hombres, atacó la población de Columbus en Nuevo México. ¿Cuáles eran los objetivos de ese ataque? Por un lado, vengarse de un comerciante, de un ferretero, en cuya ferretería se vendían armas y municiones, ¿sí?, de nombre Sam Rubble. Él le había vendido armas defectuosas, municiones defectuosas, y no le quería regresar el dinero. Por otro lado, Carranza acusaba a Estados Unidos, Villa acusaba a Estados Unidos de haber apoyado, reconocido a Carranza como explicación de su triunfo. Y bueno, siempre existe la posibilidad de si no había por ahí un agente alemán incidiendo en el ataque de Villa a Columbus. El caso es que el ataque es ciertamente menor, duró un par de horas, tuvo más muertos el ejército villista que los vecinos norteamericanos de Columbus. No pudo vengarse de Sam Rubble porque no se encontraba en ese momento en la población,
población, pero las consecuencias fueron enormes. Después del ataque a Columbus, ingresó la expedición punitiva a México, se quedó prácticamente un año, de marzo a febrero, marzo de 16 a febrero, finales de enero, principios de febrero del 17, llegó a tener 10,000 hombres bien armados, bien equipados, soldados profesionales. Y bueno, la guerra, siempre dijo Woodrow Wilson que no era contra México, sino que era solamente contra Pancho Villa, con quien, por cierto, nunca tuvo un encuentro directo el ejército punitivo. Villa decidió que se iba a estar moviendo y escondiendo a lo largo de esos meses. Por otro lado, aumentó la presencia de las fuerzas carrancistas, pero lo cual también generaba problemas, porque no podían cooperar directamente, abiertamente con los punitivos, pero tenían que evitar cualquier roce con ellos, los hubo algunos, para evitar que una expedición punitiva se convirtiera en una guerra entre países. Bueno, lo cierto es que Woodrow Wilson, a pesar del fracaso de no poder haber, digamos, combatido a Villa, haber derrotado a Villa, pues, haberlo muerto o haberlo aprendido, el caso es que Woodrow Wilson decidió retirar la expedición punitiva porque los necesitaba para participar en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se convirtió en país beligerante a principios de 1917. Ahora, Villa aprovechó muy astutamente esta situación de impas que había entre carrancistas y punitivos. Bueno, pues esto lo aprovechó Villa para recuperarse, ¿sí? Al grado de que al salir la punitiva a principios de 1917, pues Villa, que antes contaba con 500 hombres, pues ya alcanzaba un ejército de cerca de 3,000. Y sobre todo, la expedición punitiva le dio a Pancho Villa muchísimos mitos y muchísimas leyendas. Lo convirtió en un ícono nacionalista, en un ícono popular. Claro, con el costo de que después de haber atacado Columbus, pues ya nunca más podría ser un gobernante. Estaba condenado a ser el resto de su vida un rebelde, y no solamente eso, un rebelde con dificultades en términos de recursos, de armas, y municiones, pero sin lugar a dudas, pues Villa adquirió la naturaleza, la personalidad, la imagen, el prestigio de ser un hombre nacionalista, y eso es lo que hasta hoy en día permite la sobrevivencia de su prestigio histórico. Luego vino la octava etapa de su biografía. Sé que voy rápido, no contamos con mucho tiempo y la vida de Villa fue muy compleja. Es el periodo guerrillero de Pancho Villa, una vez retirada la punitiva y hasta que terminó la presidencia de Carranza, digamos de principios de 1917 a mediados de 1920. Son los años más indisciplinados de Pancho Villa, dividido el villismo en bandas pequeñas, salvo en algunos momentos de ciertos éxitos militares. Sobrevivieron del chantaje, de la extorsión, de los secuestros, de la violencia, ¿sí? Pero estas violencias las cometían no contra los grandes negocios, y sobre todo negocios de norteamericanos, que eran menos vulnerables porque tenían protección gubernamental. La mayoría de estos ataques de Villa, de estas indisciplinas, de estas exacciones, de estas extorsiones, fueron cometidas sobre comunidades pobres, sobre rancheros y campesinos de Chihuahua y de Durango, que tuvieron que organizarse en defensas sociales. Repito, los excesos de estos años son los que sobre todo han cimentado el mal prestigio de Villa, el del Villa psicópata, el del Villa violento, el del Villa intolerante. Y bueno, uno podría decir, Villa revolucionario del pueblo, pues sí lo fue entre 1913 y 1915, pero de ninguna manera entre 1917 y 1920. Una siguiente etapa de su biografía tuvo que ver de finales de 18 a finales de 19, es una etapa que no voy a rastrear con mucho detalle. Felipe Ángeles regresó a México, penetró a territorio mexicano. Él se presentó ante Villa pidiéndole
hacer un ejército revolucionario de rostro humano, esto es, disciplinar al villismo, que ya no cometiera violencias en contra de los campesinos y los rancheros de Chihuahua. Buscaba también Ángeles que Villa recuperara su relación con Estados Unidos. Claro, el objetivo de Ángeles era, con el apoyo de un nuevo villismo, digamos, pues encabezar a los rebeldes en contra de Venustiano Carranza, cuya presidencia pues se acercaba ya a su término. Tuvo algunos éxitos este acercamiento entre Villa y Ángeles, lograron tomar Parral. Sin embargo, Villa decidió, es comprensible, se mostró renuente a moralizar a sus soldados porque perdería la colaboración de estos. Entonces, Ángeles abandonó a Villa, fue denunciado, según se dice, por un villista, un exvillista o por un miembro de una de las defensas sociales y fue fusilado en noviembre de 1919 en Chihuahua capital. Por lo tanto, Villa permaneció los pocos meses, las pocas semanas que le quedaban al 1919 y medio año de 1920, actuando como un guerrillero muy incómodo, un guerrillero de alcance regional, ¿sí? No era posible ya que se convirtiera en un gobierno nacional, pero sin lugar a dudas, repito, estos son los peores momentos de la biografía de Pancho Villa. Estoy a punto de concluir, me faltan dos etapas. Una es la del parteaguas de mediados de 1920. Como ustedes saben, los sonorenses derrocaron a Carranza, lo desplazaron del poder, incluso lo asesinaron, y luego decidieron pacificar, integrar a todos los rebeldes anticarrancistas. El problema es que era difícil integrar a Villa por el odio mutuo que se tenía con los principales líderes sonorenses como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que eran los que lo habían vencido personal y directamente en Celaya y en Acoyagua Prieta. Entonces, quien tuvo que hacer la negociación fue Adolfo de la Huerta. A Villa se le asignó la hacienda de Cantillo, se le asignó una fuerza de seguridad como de 50 hombres pagada por el gobierno federal. Se le ofreció que se harían colonias agrícolas militares para, digamos, un reparto agrario en beneficio de sus ex soldados, de los ex villistas. Y lo que sí podemos decir es que Villa funcionó como un hacendado bastante tradicional, buscaba las ganancias de varias de sus familias, porque tenía varias familias, ¿sí? Trató de acrecentar las tierras de Canutillo con algunas propiedades vecinas, y bueno, siempre había el peligro de perder la vida por algunas venganzas de viejos afectados por él, y por otro lado, pues cuidarse de no participar abiertamente en política, que era su único compromiso con Obregón, Calles y demás. Lo cierto es que también es cuestionable que durante estos años de hacendado en Canutillo, Villa pueda ser definido como el revolucionario del pueblo. Lo cierto es que fue, y con esto concluyo, ahora sí, murió asesinado el 20 de julio de 1923. Hay mucha confusión respecto a su asesinato, de si fue un crimen de Estado en el que participaron el presidente Obregón, el secretario de Gobernación Calles, Joaquín Amaro como el principal militar del Obregonato, acusándolo de que estaba, digamos, en connivencia con Adolfo de la Huerta. También se ha dicho que era para complacer a Estados Unidos, porque poco después se harían los arreglos de Bucareli. Pero también otra explicación posible es que que el asesinato fuera hecho por familiares agraviados y por rancheros afectados. Yo más bien me inclino a pensar que hay que conviven los tres elementos, el elemento del gobierno, el elemento de los familiares afectados por crímenes anteriores y también la resistencia de algunos rancheros vecinos de la hacienda de Canutillo, en concreto de una ranchería que se llamaba El Cochinero. ¿Sí? El caso es que Villa fue asesinado, como les decía, el 20 de julio de 1923.
Y bueno, pues nos queda la evaluación final. ¿Fue el revolucionario del pueblo? ¿Fue un simple asesino y un bandido? Yo diría, y con esto concluyo, fue ambas cosas en diferentes momentos de su biografía. Esto es, a mi modo de ver, la manera en que yo interpreto a ese personaje fascinante de nuestra historia, que fue Pancho Villa. Muchísimas gracias y espero que haya comentarios y críticas. Muchísimas gracias, profesor, por esta extraordinaria, vasta y ambiciosa panorámica historiográfica que nos hace de esta figura tan compleja de la Revolución Mexicana, que en primer lugar me hace recordar aquello que decía Lenin de que la política es algebraica, no aritmética, de suerte que es un conjunto de ecuaciones que van moviéndose a lo largo del tiempo y que van ofreciendo una cara o una resultante según se van modificando los contextos. Entonces, pues estas 7, 8 facetas que usted nos va mostrando en realidad son las 7 u 8 etapas que ellas mismas explican la Revolución Mexicana y tienen en el centro la figura de Pancho Villa. Por otro lado, me hace pensar también en esto último que usted dice, ¿no? Fue bandido, fue revolucionario, pues fue todo a la vez de alguna manera, pues me hace recordar la complejidad severa de la política que fue expuesta tanto por Clausewitz como por Mao Zedong, ¿no? Cuando decía Clausewitz, la política es la extensión de la, ¿cómo no? La guerra es la extensión de la política por otros medios, o Mao Zedong decía, la política es una guerra sin derramamiento de sangre y la guerra es una política con derramamiento de sangre. Entonces yo creo que Villa es una figura que nos permite en su dureza, en la dureza de su vida y en la, vamos a decirlo así, en la brutalidad de los contrastes que él mismo nos ofrece, nos permite comprender la dureza de la política, la gravedad que tiene la política, sobre todo en momentos de grandes transformaciones. Y por último, también en ese mismo sentido, esa dialéctica entre fuerza e ideas. Yo siempre he dicho que para hacer política se requiere fuerza, es decir, para hacer política se requiere tropa. Si no tienes tropa no puedes hacer política, pero también se requieren ideas. Pero muchas veces se tienen ideas y no se tiene fuerza, y a veces se tiene fuerza y no ideas. Y entonces también Pancho Villa, en el momento en el que se incorpora al maderismo, en el que participa con algún proyecto político concreto, esa fuerza de la naturaleza, como muchos podrían decir, queda incorporada a proyectos vinculados con ideas, ¿no? Entonces creo que todo esto significa la riqueza historiográfica que se resume en una figura tan caleidoscópica como la de él, y creo que este panorama que usted nos da es un marco, es un primer acorde extraordinario para todas las reflexiones que vamos a estar haciendo. Yo le agradezco muchísimo su intervención. No sé si Ángel quisiera hacer algún comentario o el propio profesor. Tengo aquí un par de preguntas del Bueno, yo Facebook. primero que todo, Ismael, te agradezco el comentario, me parece muy atinado. Y yo lo que quisiera decir es, a mí me gustaría más un debate de ideas, de historiografía serio en los meses que siguen y no la descalificación mutua, que es lo que hemos estado viendo entre los villistas y los antivillistas. Estas descalificaciones mutuas a nada nos van a llevar porque no vamos a entender la complejidad de este personaje que fue Pancho Villa, con sus, con sus luces y sombras, claro está, pero así es como lo tenemos que entender. Claro que sí, totalmente de acuerdo, profesor. Ángel, no sé si quisieras hacer un comentario o, a ver, adelante. Sí. Hola, doctor. Muchas gracias. Hola, Ismael. Pues la verdad es que estamos muy agradecidos en el Espacio Cultural San Lázaro por su magnífica exposición. La realidad es que para nosotros es un tema muy importante hablar de historia, pero con estas herramientas historiográficas que nos permiten poder identificar quién era Villa y cuál es la complejidad del estudio de un hombre que hizo la revolución o que participó en la revolución. Evidentemente, al escucharlo, recuerdo mucho la obra de Fred Katz sobre Villa, evidentemente las causas que dieron origen a esta revolución, pero también a la participación de Villa, se ven a lo largo de, o se escuchan a lo largo
intervención. Me parece también que es un tiempo, el de hoy, ya casi más de un siglo ha sucedido de todos estos actos para celebrar la revolución, pero con una nueva mirada, una nueva observación que nos permita tener alcances distintos del estudio de estos panteones. El Panteón Revolucionario Mexicano es un panteón muy activo y muy vivo desde mi particular punto de vista. Hoy en día todavía la figura de Villa y de Zapata andan paseándose en las calles de cualquier ciudad. Villa y Zapata son los integrantes de nuestro panteón que circulan alegremente por todo el mundo y la gente los logra identificar. También puede identificar que en el caso de Francisco Villa, pues hubo actos de guerra que posiblemente responden a otro tipo de momentos o etapas que bien vale la pena aclarar. Solamente tendría una consulta, doctor, además de agradecerle esta valiosa participación para el Espacio Cultural San Lázaro. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros podemos estudiar a Villa para nuestra actualidad? ¿Cómo entenderlo como un revolucionario popular? ¿Y cuál es tal vez el mecanismo del análisis que nos podría permitir a tener una evaluación más adecuada al momento historiográfico que estamos pensando hoy en día? Esto. Bueno, tratando de responder a tu pregunta, Ángel, yo diría, ¿cuál es la mejor manera de estudiar a Villa 100 años después de su fallecimiento? Yo diría que Villa ha generado una historiografía muy rica, pero más en términos literarios que históricos. O sea, por alguna razón, a Villa lo conocemos a través de Martín Luis, de Nelly Campobello o de Rafael F. Muñoz. Pero por otro lado, también Villa ha generado una historiografía muy partidista, muy visceral, digamos, las obras de Celi Herrera, y por otro lado, una literatura muy simpatizante, muy proclive a Villa, como podrían ser las obras de Calzadías. Ya en términos más rigurosos, más historiográficos, yo creo que el parteaguas es la biografía hecha por Friedrich Katz, pero de ninguna manera, habiendo sido yo un alumno tan cercano a Friedrich Katz, no puedo decir que esa obra, digamos, cerró la historiografía villista. No, después de ella se pueden y se han hecho grandes aportaciones. ¿Sí? Diría yo, por ejemplo, están, después de lo de Katz, están las obras de Paco Ignacio Taibo, están las obras de Pedro Salmerón, pero también están las obras de Guadalupe Villa, están las obras de Pedro Siller, están, en fin, de verdad hay todavía una historiografía villista que puede aportarnos muchos elementos. La cosa es estudiarlo sin esta pasión desmedida, sino desde una perspectiva más académica, más rigurosa, más analítica. Esa es la recomendación que yo haría. Si vamos a seguir descansando en las obras antivillistas o las obras simpatizantes a Villa, poco avanzaremos. También hay otra aportación reciente muy, muy valiosa. He leído 2 libros de él en las últimas semanas. Rey de Cel Mendoza, una sobre el asesinato de Villa y otra sobre los crímenes de Villa. Yo siento que Rey de Cel se carga mucho en hacer la página roja del villismo y no contempla también la parte del revolucionario significativo. Pero en fin, no hay obra historiográfica perfecta, ni siquiera la de Friedrich Katz. Muchas gracias, profesor. Pasemos a 2 preguntas que nos hacen nuestros amables espectadores en redes. De la crónica de Zacatecas Capital, pregunta, profesor, ¿sabe cuál era la fuente de financiamiento de la División del Norte en 1914 y 1915? ¿Perdón? ¿Cuál dicen que era? Que si sabe cuál era la fuente de financiamiento de la División del Norte en el 14 y el 15. Sí. Básicamente, a partir de que controla Chihuahua y hasta que fue derrotado en 1915, se dice que la fuente de financiamiento fue la exportación de ganado y de algodón incautados. Los vendían en Estados Unidos y los cambiaban por dólares para pagar los haberes o para adquirir armas y municiones. Ese sería, digamos, el financiamiento
fundamental, además de algún cobro de impuestos a empresas mineras o empresas ganaderas que operaran con dificultades, pero con cierta regularidad también en Chihuahua, Durango, la comarca lagunera y demás. Esa sería la forma de financiamiento. Excelente. Perdona, Sí. una precisión. Incautaban más propiedades de mexicanos y de españoles. Son pocas las incautaciones que se hacen de propiedades de norteamericanos. Correcto. Amir García Villalpando pregunta, profesor, ¿qué piensa sobre el libro de Paco Ignacio Taibo II sobre Villa? ¿Completamente historia o completamente literatura? Es lo que pregunto, ya que usted mismo lo mencionó. Sí, bueno, no, ninguna de las dos. El libro de Paco Ignacio, primero que todo, es un libro partidario de Villa, eso no cabe la menor duda. Segundo, a diferencia del de Katz, vuelve a recuperar algunas fuentes proclives a la leyenda y al mito, fuentes más bien literarias, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un libro importante y es un libro que se lee muy bien. Paco Ignacio Taibo tiene una prosa en donde Sí, pues, de predomina la acuerdo. intensidad, la narrativa fuerte. Yo creo que es un libro que no se debe leer, se tiene que leer para poder entender a Pancho Villa. Gracias. Iscotl Guzmán Gómez pregunta lo siguiente, ¿qué opina sobre esa historiografía reciente que postulan algunos historiadores sobre el hecho de que Villa y Zapata podrían haber ganado la guerra en 1915? Bueno, esa misma postura fue propuesta de una u otra manera por Katz. Katz mismo en sus últimos capítulos nos presenta una ucronía, presenta la pregunta ¿qué hubiera pasado si el ejército villista triunfa en 1915? Mi argumento creo yo que contundente. Villa no ganó los combates de 1915 porque no los podía ganar. Y no los podía ganar por todos los elementos que mencioné hace un rato, por elementos políticos, elementos militares, elementos económicos, sociales, de proyecto, por su regionalismo, por su ruralismo. Así que de ninguna manera yo no veo, a ver, eh, creo que el mayor daño que se puede hacer al análisis histórico es recaer en la ucronía. Esto es, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera No, pasado? yo le diría a este amigo que nos acaba de cuestionar, la historia tiene que analizar lo que fue y no lo que pudo haber sido. De acuerdo. Enrique Valdivia pregunta, ¿cuáles son las fuentes las fuentes idóneas para buscar el pensamiento ideológico de Francisco Villa? Bueno, es muy difícil pregunta porque uno puede conocer, digamos, los planteamientos ideológicos del zapatismo a partir de cierta documentación, a partir de las diferentes versiones del Plan de Ayala. Se conoce poco, pero tuvo por lo menos dos versiones muy importantes. También analizar los planteamientos de los ideólogos, de los asimilados al zapatismo. Villa, en cambio, no dejó programas, no dejó planes, no redactó planes. Incluso si uno dice, bueno, están los planteamientos, la propuesta de reformas, el programa, es el nombre oficial, programa de reformas de la Convención, pero sabemos que ese programa de reformas de la Convención de 1916, de principios de 1916, fue redactado ya básicamente por zapatistas, ya los villistas estaban muy lejos de esos debates. Entonces, en síntesis, es muy difícil analizar la ideología de un grupo que no dejó documentos suficientes. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer, y que fue lo que hizo Katz, y es lo que proponen otros historiadores como Pedro Salmerón y demás, es analizar las decisiones sociales que asumió el gobierno de Villa durante el tiempo que ocupó Chihuahua. Pues muy bien, profesor, no hay más preguntas. No sé si Ángel tuviera algún otro comentario. Sí, pues insisto, yo creo que esta parte del estudio sobre la Revolución Mexicana es sumamente compleja y cada una de las etapas
de estas revoluciones de México responde a un momento concreto y frente al actuar de los demás actores. Recuerdo muy bien mis clases con la doctora Guadalupe Villa sobre la Revolución Mexicana, donde en muchas ocasiones las confusiones sobre las fechas o los actores, cómo se iban desplazando a partir de estos breves años de la Revolución, a veces hacen muchas dificultades para poder escribir de forma adecuada. Creo yo que sin duda esta explicación que nos ha dado el doctor Javier García Diego de dividir por etapas a los distintos actuares de Francisco Villa es la que nos puede permitir un eje que nos va a poder transitar en este ciclo de conferencias sobre las jornadas villistas. Solamente queda agradecerle, doctor Javier García Diego, su valiosísima intervención. Créame que en el espacio cultural San Lázaro creemos que este tipo de intervenciones adecuadas frente a un actor como es el de Villa son las que nos permitirán tener herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Muchas gracias, doctor Javier García. Ángel, Ismael, yo quisiera hacer un último comentario que tiene que ver con esta polémica, pues no de los últimos meses ni de los últimos años, de siempre, sobre que Villa cometió excesos de violencia, de acaparamiento de bienes ajenos, etcétera, etcétera, de machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se dice es, bueno, los cometió Villa, pero los cometen también los otros líderes de las facciones revolucionarias, o sea, no son exclusivos de Villa. Yo lo que diría es que hay una característica en el ejército de Villa que hace que Villa se involucre directamente con estos excesos y tiene que ver con la horizontalidad de su ejército. A diferencia de los ejércitos de Carranza o de Álvaro Obregón, donde hay una enorme estratificación social, o sea, no podemos decir que son ni siquiera ni remotamente similares en términos sociales Carranza y los soldados de su ejército. En el caso del ejército, en el caso de la División del Norte, sí hay una enorme horizontalidad que tiene que ver con los orígenes sociales de Villa, de sus principales lugartenientes y de en general las fuerzas que componían la División del Norte, son orígenes sociales muy similares. Y esta horizontalidad tan característica, tan propia de ellos, pues obligó o permitió o explica que Villa mismo haya participado en hechos como ningún otro jefe de otra facción lo hubiera hecho. Por decir algo, vamos a pensar en el caso del fusilamiento de Felipe Ángeles. El fusilamiento de Felipe Ángeles se hizo después de un consejo de guerra encabezado por autoridades judiciales y militares del ejército constitucionalista. Villa no se esperaba eso. Villa, cuando quería fusilar a alguien, lo fusilaba sin un consejo de guerra de por medio. Repito, es la inmediatez que genera la horizontalidad. Otra expresión de horizontalidad, por ejemplo, Villa no tenía un Estado Mayor, tenía el famoso cuerpo de dorados. Y eso nos ayuda a entender esta característica, digamos, de Villa y de los otros lugartenientes de Villa, como fueran Fierro, como fueran Tomás Urbina, Manuel Vaca y demás, en algunos hechos que en otros ejércitos hubieran sido mediados, hubieran sido realizados mediante instituciones y normas y demás. Eso creo que hay que tomarlo siempre en cuenta para poder entender al ejército villista. Gracias, profesor. Para no dejar a los que amablemente se están siguiendo nuestra transmisión, leo una última pregunta, profesor, de Francisco Javier Arellano López. Sí. ¿Por qué Villa no pudo conseguir el poder después de la Convención de Aguascalientes? No, pues yo creo que es obvio. O sea, después de la convención fue derrotado. Entonces, al estar, ¿qué significa estar derrotado? Significa no tener hombres, por lo tanto ya no podías conseguir triunfos militares que se convirtieran en poder político. Segundo, ya no podías tener recursos económicos para hacer tu política social. O sea, ya no hubo reforma agraria, ya no hubo venta de carne subsidiada, y esto fue minando, digamos, la aceptación social de Villa, y por eso sus últimos años son años tan difíciles. No, la derrota de 1915 de Villa fue una derrota, como dije, total e irreversible. Después de eso, su destino era ser rebelde y ya no podría ser nunca más un aspirante al gobierno nacional. Pues muy bien, profesor, yo celebro
que hayamos comenzado con usted estas jornadas villistas que tenemos preparadas en el Espacio Cultural San Lázaro, que las espero con gran expectación. Es un tema apasionante, sin duda, y también pues con mucho interés y pasión vamos a continuar en el ciclo que tendremos con ustedes y que amablemente nos brindan su tiempo y su erudición para enriquecer estos debates. Bueno, Muchísimas Ismael, y gracias. además el ciclo va a reflejar la pluralidad de las interpretaciones sobre Villa, ¿eh? O sea, de Claro que estos sí. 6 ponentes, yo identifico, algunos son provillistas, otros no. En fin, creo que va a ser muy, muy ilustrativo de la situación historiográfica nacional respecto a Villa. Pues enhorabuena, profesor, por este programa tan extraordinario y pronto continuaremos en esta conversación. Saludo a todos los que nos están viendo en línea. Le mando un gran abrazo, profesor. Otro abrazo para Ángel y otro abrazo a los amigos de la Academia Mexicana de la Historia. Y bueno, sigan las transmisiones del Espacio Cultural San Lázaro. En breve nosotros anunciaremos ya todo el programa que tenemos para estas jornadas villistas 2023. Buenas tardes a todos. Adiós, Ismael. Adiós, Ángel. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Thank you.